Estamos. Entonces ahí estamos grabando. Entonces esa información es para que tratemos de ocupar el aula, ya que 90% del curso ya se inscribió en el aula de alguna forma. O sea, está cargado en aula. Ya, sigamos con la clase. ¿Estamos todos, no? ¿Falta mucha gente? No, creo que no. Espérense. Déjenme ver acá. Ya, somos como 9. Ya. Pablo Silva, ya. Bueno, no voy a tomar asistencia en todo caso, así que no se preocupe por eso. Estamos en la clase 2 de mecánica estadística. La clase pasada, ¿estamos grabando? Sí, la clase pasada habíamos llegado, empezamos a definir pequeños conceptos de probabilidad en realidad. Véanlo como un repaso en realidad de lo que ustedes ya han visto en su pregrado. Ya le había dado este ejemplo de una pequeña apertura acá, ¿ya? Y hay un gas a este lado, una pequeña apertura, ¿ya? Y pasan moléculas y chocan contra un detector. Y este pedazo de franja del detector tiene un tamaño, bueno, le habíamos puesto un delta X, ¿ya? Entonces, a medida que yo achico este delta X, la distribución pasa de ser una cosa discreta, tipo función binominal, o distribución binominal, a una función continua del tipo campana, ¿ya? Entonces habíamos definido que una distribución continua está dada por el límite cuando este pedacito de franja se va achicando cada vez más. Entonces la probabilidad de que la molécula choque en un lugar X, dado una pequeña franja delta X, dividido por el delta X, es mi densidad de probabilidad, ¿ya? Entonces esto habíamos definido que es una densidad de probabilidad. Y en el límite, cuando delta X tiende a 0, ese delta X pasa a ser un dx. La vez pasada lo escribí como una diferencial, una derivada, eso está mal. Esto es ρx igual la probabilidad que llegue a una posición X, dado un pedacito infinitesimalmente chico de franja, dividido por dx, por lo tanto, la probabilidad, esta X, se puede definir como la densidad en una posición de X multiplicado por una pequeña franjita infinitesimal de X. ¿Ya? Entonces eso creo que quedó medio en el aire la clase pasada. Quería como que dejar esto bien claro, cómo es el procedimiento. ¿Ya? Obviamente si yo integro, bueno aquí salía, si yo integro esa densidad de probabilidad, me tiene que dar 1, ¿ya? Porque la suma de todas las probabilidades es 1. ¿Ya? Entonces, y la suma de forma infinitesimal es en verdad una integral. Entonces aquí la suma de todas las probabilidades es igual a 1, pero si lo escribo de forma continua, esa probabilidad, la integral de la densidad de probabilidad en dx tiene que ser 1. ¿Ya? Entonces esta era la densidad de probabilidad. En verdad el nombre oficial es una densidad de distribución de probabilidad. ¿Ya? Pero son muchas palabras, entonces simplemente le dicen una densidad de probabilidad y ya sabemos que estamos hablando de una distribución continua. Ya, sigamos. Y la clase pasada habíamos definido los momentos de probabilidad y funciones características. ¿Ya? Entonces, los momentos de probabilidad es simplemente el promedio y los órdenes superiores, x al cuadrado, x a la n, o cualquier función, ¿ya? El promedio de cualquier función dada una densidad de probabilidad es la integral de esa función por la densidad de probabilidad. ¿Ya? Funciona igual que en mecánica cuántica, solamente que la densidad de probabilidad en mecánica cuántica está asociada a la función de onda de una partícula. ¿Ya? Pero, de hecho, de aquí sale esas definiciones. ¿Ya? Esto existía antes del desarrollo de mecánica cuántica y en mecánica cuántica simplemente lo aplicaron para calcular cosas, pero de fenómenos cuánticos. Eso, entonces este es el promedio, el x cuadrado y xn, y en realidad para cualquier función f de x es la integral f de x de x, ¿ya? Entonces aquí pueden imaginarse, por ejemplo, que esta función puede ser, por ejemplo, el hamiltoniano de un sistema,
¿ya? Entonces, el promedio de esa función hamiltoniana es igual a la energía del sistema, ¿ya? Entonces, ese es un poco a lo que queremos pensar, ¿ya? Que esa función tiene algo que ver con el sistema, puede ser una distribución de velocidades del sistema, ¿ya? Entonces, aquí hacemos la velocidad promedio igual a la velocidad por alguna distribución continua en el espacio de velocidades en dB. Y aquí, ¿qué tipo? Si yo tengo un GA ideal en una cajita, esa distribución de probabilidades o densidad de probabilidad es la distribución de Maxwell-Boltzmann de velocidades, ¿ya? Entonces, tenemos que pensar de esta forma en donde yo puedo promediar cualquier tipo de función si es que tengo la distribución de probabilidad. Ya, sigamos. Esto fue hasta ayer y calculamos estas cosas. Bueno, esto ya está listo y esto también quedó listo. Este es como la varianza, ¿ya? O la desviación estándar al cuadrado. Ya habíamos demostrado que esto es igual a x al cuadrado promedio menos x cuadrado. Y esa es la desviación estándar de una distribución cuadrática. Entonces, esa habíamos quedado en la clase pasada. Y ahora sigamos. Entonces, ahora tenemos que dejar de pensar en una variable, porque los sistemas que vamos a ver en mecánica estadística tienen muchas partículas, ¿ya? Hay muchas cosas interactuando. Entonces, por ejemplo, en un gas, el número de partículas que interactúan dentro de un gas es del orden del número de Avogadro, o sea, 10 a la 23. Y toda la mecánica estadística está construida en el hecho que nosotros no podemos modelar 10 a la 23 partículas, una por una, ¿ya? No hay un supercomputador que sea lo suficientemente rápido, ¿ya? Y preciso y tenga suficiente memoria para modelar la trayectoria de 10 a la 23 partículas. Y es por eso que la mecánica estadística nace un poco de tratar de reemplazar el hecho de conocer las trayectorias individuales por un modo equivalente o un promedio, ¿ya? Reemplazar las trayectorias individuales, las posiciones y la velocidad individual por un promedio sobre todo el cubo o el reservorio de gas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la posición, alguien se salió y volvió a espérense, admitir, ya. Entonces, ahora definamos X como una variable multidimensional. Entonces ya no estamos en una sola dimensión, que puede ser el detector en X, y lo escribimos como una X chica. No, sino que ahora, me está llegando, alguien se metió con sonido. ¿Pueden mutearse, por favor? Porque llega como la retroalimentación. Ahí funciona, ya. Entonces definamos X como una variable multidimensional, entonces ya no es solamente una dirección del detector, sino que es la posición de muchas partículas dentro de una caja. Entonces, por ejemplo, X1, X2 hasta Xn, donde n es el número de partículas que están interactuando dentro de un sistema, y esas variables pueden tomar valores X1 chicas, ¿ya? Entonces aquí hay una distinción entre la variable X y los valores que puede tomar esa variable X chica, ¿ya? Entonces, ojo, aquí hay una distinción que sale en el libro, y es una notación nomás, ¿ya? Entonces la X grande la define como, por ejemplo, puede ser la posición, puede ser el hamiltoniano, algo que, una función, básicamente. Y cuando habla de el X chica o la F chica o cualquier cuestión chica, quiere decir el valor que puede tomar, ¿ya? Dentro de la integral, ¿ya? Entonces, entonces puede tomar valores aleatorios X chica, y F grande es una función de las variables X y Y. Entonces, yo puedo definir cualquier función F grande, ¿ya? Como una función de estas variables, y esta X grande, ¿ya? Es función de estas variables X1, X2, hasta Xn, ¿ya? Y cuando yo integro esto, entonces, dentro de si quiero sacar un promedio, por ejemplo, esos X pasan a ser X chicos, ¿ya? Eso es todo lo que quiero
decir. ¿Ya? Entonces, esta X ¿Profe? grande... Sí, dime. ¿Quién es? Entonces X Ah, grande es una variable aleatoria en el fondo, ¿no? sí, es una variable aleatoria, pero que no toma un valor todavía. ¿Ya? Es como una Ah, función. ya, Y yo cuando la evalúo, le pongo la notación chica. ¿Ya? ya. Así sale en el libro, así para que no se asusten si leen el libro y dicen, oh, ¿por qué hay una X grande y una X chica? Una es la función y la otra es evaluar esa función y darle un valor a esa X chica en la integral. ¿Ya? Esa es toda la diferencia. ¿Ya? Y aquí igual, por ejemplo, si yo tengo una función f grande, ¿ya? Y yo evalúo esa función f grande, ¿ya? Cuando yo evalúo esa función f grande, la notación es ponerle una f chica. ¿Ya? Entonces aquí f grande, x grande, y dentro de la integral, cuando quiero sacar el promedio, hago rho de x, porque estoy evaluando una x chica, y la f también es chica porque estoy evaluando esa función eh, en un valor de x o de la variable x. ¿Ya? Entonces, ojo, este del de x, cuando hablamos de un cubo con un K ideal, ya, Manuel tiene una pregunta. Mano levantada, alerta, Sí, dime. yo tengo una pregunta. O sea, ¿se podría entender este asunto de las X pequeñas y las X grandes en el lenguaje de la mecánica cuántica? De que las X minúsculas son cuando yo estoy escribiendo, por ejemplo, la función en la representación en esa base, en la base de las X pequeñas. ¿Podría interpretarse así? Sí, sí, más adelante se supone que vamos a aterrizar todo esto en lenguaje de mecánica cuántica. Así que, pucha, sí, sí, se puede interpretar así, pero lo vamos a ver formalmente en notación de Dirac después, Manuel. Ya, muchas ¿Ya? O gracias. sea, claro, tiene razón, la densidad, por ejemplo, se puede escribir en notación de Dirac, y vamos a escribir todo esto en notación de Dirac y aterrizar todo este lenguaje a mecánica cuántica. Pero ojo, esto es más antiguo que mecánica cuántica, o sea, la gente que desarrolló la mecánica cuántica se basó en este tipo de notación, ¿ya? Y después se desarrolló la mecánica cuántica. Ya, eso. Pero Manuel, está muy buena tu pregunta y yo creo que vamos a tocar ese tema más adelante. Pero cuando lleguemos a, porque vamos a tener que definir todas estas cosas en términos de mecánica cuántica. ¿Ya? Ya, sigamos. ¿Qué hago? Ah, acá. Entonces, el promedio f grande, x grande igual a dx, donde dx, si es que yo defino un K ideal o las posiciones dentro de un K ideal, esto sería, este del dx en verdad es un dx1 por dx2 por dx3 por infinito hasta dxn. ¿Ya? O sea, no piense que ese dx representa una sola variable, sino que representa un diferencial multivariable y ese dx se puede expandir entonces en la multiplicación de varios diferenciales. ¿Ya? E igual que para ρ. ¿Ya? Entonces, esto creo que viene en el próximo slide. Pero ya, ojo, esto es simplemente una diferencia entre f grande y f chica. No se preocupen por ahora. Eh, ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Puedo seguir? ¿Hay más Sí, dudas sobre sí. esto? Sí, estos son simplemente como definiciones muy generales, no he demostrado nada todavía. Entonces, hablemos un poco de lo que se define como una función característica. Entonces, ya habíamos escrito que el promedio f de x es igual a la integral de x por una distribución de densidad por el f, que es la función evaluada. ¿Ya? Y se escribe como f chica porque es una función evaluada. Ahora, ¿qué pasa? Esta es la pregunta. ¿Qué pasa si mi función es una función de onda libre, tipo, o las típicas que se ven en mecánica cuántica o en las transformaciones de Fourier, exponencial menos ik por x? ¿Ya? ¿Qué pasa si mi función es así como rarita? Entonces, veamos esa situación. Entonces, si yo tengo promedio de e a la menos ik por x grande, eso es igual a integral de x rho e a la menos ik por x chica, porque lo estoy evaluando. Ya, y eso que está acá en realidad, o sea, integral de x rho exponencial menos ik es lo que le llama el libro, se llama una función característica, que lo llama chi. El libro se denomina con esta letra griega chica, chi,
y es lo que llama el libro una función característica. Y K. Entonces, chi igual al promedio, ¿ya? De una exponencial elevado a menos IKX. Entonces, dado esa función característica, nosotros podemos definir, ¿ya? Porque si lo notan, entonces la distribución de densidad de probabilidad es la transformada inversa Fourier. Entonces, si revisamos esta integral, integral de x rho x por exponencial menos ikx. ¿Qué es lo que es esta integral para ustedes? ¿Han visto esta integral? Supongo que sí. ¿Ah? Sí, sería la transformada de Fourier de... Es la transformada Fourier. Exactamente. Entonces, toda esta cháchara adicional que estamos haciendo es para decir que la densidad de probabilidad, ρ, se puede entonces escribir como la transformada inversa. ¿Ya? Entonces, la función característica es la transformada Fourier de la distribución de probabilidad. ¿Ya? Entonces, este chi es la transformada de Fourier de la densidad de probabilidad. ¿Ya? Ojo. Entonces, la densidad de probabilidad lo damos vuelta, ¿ya? Entonces, la función característica es la transformada de Fourier de la densidad. Por lo tanto, la densidad es la transformada inversa de la función característica. Entonces, la transformada inversa de Fourier se define como 1 sobre 2pi integral en el espacio K, en dk, función característica por exponencial kx, pero positiva. Y esa sería la transformada inversa Fourier. Profesor, tengo una Sí. consulta. En Dígame. este caso se está considerando que la K minúscula es una sola variable, ¿no? Por eso es que tiene 1 sobre 2pi y no 1 sobre 2pi a la n, por ejemplo. Sí, es una sola variable en este caso. Ya, Correcto. muchas gracias. ¿Ya? En verdad esto es como un truquito nomás, es una sola variable por ahora. Claro, porque si no la normalización sería 2pi a la n, ¿cierto? Sí. Sí, tienes razón. Pensemos que en el espacio K es una sola variable y en el espacio X es multivariable. Pero en realidad debería ser a la n, si es que pensamos que este diferencial de K es multivariable. Entonces, en el libro supongo que se lo están tomando como que es una sola variable. ¿Ya? Eso, buena pregunta. ¿Ya? Esto es unidimensional, por decirlo así. Eso. Ya. ¿Qué más hay? Entonces, definida la función característica, podemos definir la densidad de probabilidad como la transformada inversa de esa función característica, donde la función característica simplemente es el promedio de una exponencial menos ikx. Entonces, como promediar una función de onda libre, que siempre se ve en mecánica cuántica. Ya, no es una onda viajera porque no está el tiempo omega t involucrado en la exponencial, sino que una onda como estática. ¿Ya? Eso. Sigamos. Entonces, transformada inversa. Entonces, aquí vemos esta definición, que mi ρ, o densidad de probabilidad, es 1 sobre 2pi integral de mi función característica por la exponencial ikx. Pero esa exponencial e elevado a ikx se puede hacer una expansión de Taylor. ¿Ya? Entonces, esta cuestión expandámosla. Entonces, ese exponencial ikx se puede escribir como la sumatoria n igual 0 a infinito. Y la expansión de esa función es menos ik, o sea, el exponente a la n sobre n factorial. Ya. Listo. Y ahora metámosla de vuelta aquí a esta cuestión. Y te queda que el ρ es igual a 1 sobre 2pi integral la función característica en K por esta sumatoria en igual 0 hasta infinito menos ik x gran chica ahora a la n porque lo estoy evaluando n factorial por n de k. Ya, y ahora simplemente lo que hago es
Entonces este es mi rho. Uy, ¿qué? Que hasta ahí nomás la demostración. Ya. Quería hacer este desarrollo. Estoy puro leseando haciendo esto. Ya. Entonces la función característica es el promedio. Vamos a ocupar lo mismo que ocupé arriba. Menos IKX. Eso es igual al promedio de esta expansión. Eso. ¿Ya? Y aquí me equivoqué. Si es compositivo, esto es compositivo. Y el negativo, ya. La verdad es que todo eso de arriba está además. No tenía por qué hacerla. Quería partir aquí. Ya, disculpen. Chao. Empecemos de acá. Esto tampoco tenía mucho sentido escribirlo. Quería escribir el chino más. La función característica. Pero de todas formas, se puede expandir ese e elevado a ikx por una sumatoria o expansión en Taylor. Entonces quería partir acá. Ya me adelanté un poco. K es igual al promedio elevado menos ikx, x grande. Y eso simplemente lo expandimos en Taylor. Entonces sería promedio n igual 0 hasta infinito menos ikx grande a la n sobre n factorial. Esa es la expansión de una exponencial. Y entonces esto queda n igual 0 a infinito. Los corchetes entran dentro de la cuestión de este, porque la única variable es la x. Por lo tanto, esto se puede reescribir como menos ik elevado a n por el promedio x grande a la n, dividido por n factorial. Entonces, en verdad esto es simplemente otra forma de escribir la función característica x como la sumatoria de estos términos promedios de la función x. Eso, a eso quería llegar. ¿Vamos bien hasta ahí? Es simplemente una expansión que le hice a esta cuestión, desde acá. Desde acá, tomé la expansión en Taylor de la exponencial y llegué a esta expresión para la función característica chi. Entonces la función característica chi se puede escribir de muchas formas, se puede escribir como esta expansión, como el promedio menos ik por x grande. Se puede escribir como la transformada inversa de la distribución ikx por la densidad en dx. O se puede escribir como esta sumatoria. Sumatoria n igual 0 a infinito menos i por k a la n sobre n factorial por la función, el promedio de la función a la n. Eso, entonces, básicamente hay tres formas de escribir esta función característica que define. Ya, sigamos. Entonces ahora vamos a definir un truco matemático que vamos a ocupar en el futuro. ¿Ya? Entonces, a partir de todo de esta cosa vamos a tratar de demostrar que, bueno, entonces, yo tengo que una función cualquiera promedio es igual a rho x por la función en dx. Este en verdad debería ser f chica, perdón. Ya, entonces, si x puede tomar valores aleatorios x y tiene una distribución de probabilidad rho, entonces la función puede tomar valores aleatorios f de tal forma que tiene una distribución de probabilidad asociada rho f. ¿Ya? Entonces, básicamente, las variables x tienen una distribución rho, ¿cierto? Entonces, lo que te está diciendo es que si yo tengo una función, ¿ya? Que es función de la variable x, entonces esa función va a tener una distribución de probabilidad rho, y le vamos a poner rho f grande aquí para distinguirla de la distribución de x. Entonces, lo que queremos demostrar aquí es que la distribución de una función, que es función de una variable x, ¿ya? Es igual a el promedio de la delta de Dirac de f menos f.
Eso es lo que queremos llegar a demostrar, ¿ya? Entonces, básicamente te dice que la función f va a saltar en promedio cuando está evaluado de tal forma que es igual a f chica, ¿ya? Entonces, este sería un valor, esto es valor, y esta es la función que está siendo evaluada, ¿ya? Entonces, la densidad de probabilidad de f, que es función de x, es igual a ese promedio de la delta de Dirac evaluado en f menos f grande. Ya, entonces ahora voy a tratar de demostrarlo, o tratar de convencerlo, ¿ya? Primero tengo que convencer a mí mismo, pero tratemos de hacer esa pequeña demostración en unos segunditos. Ya, a ver, aquí, empecemos. Entonces. Ya, entonces, acuérdense que yo para encontrar la densidad de probabilidad f, ¿ya? Puedo hacer la transformada inversa de Fourier de una función característica, ¿ya? Entonces, 1 sobre 2pi integral en dk de e a la i k por f, porque es la transformada inversa de la función f ahora, porque quiero la distribución en f, ¿ya? Entonces, ojo, aquí simplemente cambié, tal vez para hacerlo más exacto o para tener bien la notación, esta es una función característica f grande que toma valores f chico, ¿ya? Ya no estamos hablando de x, sino que estamos hablando de una función f que es función de variables x. Eso. Ya, y por la función característica, ¿ya? Acuérdense que habíamos definido o encontrado que la densidad de probabilidad en x es la inversa, la transformada inversa de una función característica. Y estamos ocupando eso aquí, pero solamente le cambiamos el f por o sea, el x por el f. ¿Ya? Entonces, vamos bien hasta ahí. Y acuérdense que este chi se podía escribir como una sumatoria, una expansión en Taylor. Volvamos 2 slides para atrás. Esto. Simplemente vamos a escribir esto, pero ya no es x acá, sino que una f grande. Ya en vez de una x grande, es una f grande. Eso es todo. Ya, entonces escribamos esa cuestión. 1 sobre 2pi, porque es la función característica de la función f, no de la función x. Integral en dk exponencial ikf por la sumatoria n igual 0 a infinito de menos ik a la n sobre n factorial por la función f a la n, o el promedio de la función f grande a la n. Ya, ¿vamos bien hasta ahí o no? Entonces ahora simplemente es cosa de ver que ese promedio f de n, ¿ya? Esta cuestión acá se puede escribir como, acuérdense, integral de x, ¿ya? Porque f es una función de x, de rho f a la n. Ya, entonces eso, bueno, f chica a la n, pero ya que está en esta sumatoria de f grande. Y escribamos eso entonces, f chica, 1 sobre 2pi, integral en dk, e a la i k por f, sumatoria n igual 0 a infinito, i k a la n por n factorial, por la integral en dx rho por f a la n. Ya, y ahora esta integral la voy a sacar para afuera. ¿Dónde está esa cuestión? Ya. Esta integral la voy a sacar. ¿Cómo es la cuestión? Ah, claro. Entonces esto queda 1 sobre 2pi. Integral de k
e a la i k por f, y la integral acá en dx por rho de la exponencial, perdón, sumatoria. Sumatoria n igual 0 a infinito de i k a la n. Ah, es con negativo esa cuestión. Espérense. Esta función característica creo que es con un negativo. A ver, voy a volver dos Sí, es pasos con atrás. menos. Sí, es con menos, ya. Me comí un menos acá. Menos aquí. Gracias. ¿Quién me corrigió? ¿Manuel? ¿Elia? Sí, Gracias, Manuel. Menos acá, gracias. Y menos acá, sobre n factorial, y te queda f a la n. Y toda esta cuestión es la expansión en Taylor de una exponencial menos i k por f. Eso. Ya, entonces, ¿qué más hacemos acá? Ah, tenemos que poner esto ahí. Y entonces, rho de f chica, me queda 1 sobre 2pi integral en dk exponencial ikf por la integral en dx de rho de exponencial menos ik por f grande. Y ahora entramos, o sea, damos vuelta al orden de esta integral y te queda 1 sobre 2pi de x de... Ah, ¿qué está pasando? No sé si ya ven cómo va quedando. X en rho. Y te queda la integral en dk de exponencial i k f chica por la exponencial menos i k f grande. Vamos a reescribir eso a ver si lo alcanzan a ver. 1 sobre 2pi integral en dx de rho integral de k exponencial ik por f menos f grande. ¿Y algunos de ustedes saben a qué es igual esta exponencial? con el factor de 1 sobre 2pi es una delta de Dirac. Es una delta de Dirac, correcto, Manuel. Es una delta de Dirac. A ver, ¿tiene un factor 2pi? Sí, tiene como un factor 2pi adentro. Entonces, ahí se va con el 2pi de adelante. ¿Ya? Entonces, esta es una... Bueno, y es como lógico, imagínense, no sé si han hecho transformadas, es como una transformada de Fourier de una función de onda que tiene una sola frecuencia. Entonces, la transformada de Fourier, ya, de una onda pura con una sola frecuencia, es una delta Dirac. ¿Ya? Entonces, si usted toma, no sé, un sonido que sale con una sola frecuencia, una sola nota musical, por decirlo así, y le hacen la transformada, es como un pic, un delta Dirac. Ustedes pueden demostrarlo después, pero esto es igual a 2pi delta Dirac f chica menos f grande. ¿Ya? Entonces esto te queda igual a, se me van las 2pi y te queda de x por rho por la delta de Dirac f chica menos f grande. ¿Ya? Y eso básicamente es el promedio. Si ustedes se fijan, es el promedio de la delta Dirac. ¿Ya? Porque en dx, rho por una función, que es función de los parámetros x. Entonces eso es igual a la promedio f menos f. Y eso es igual a la densidad de probabilidad de una función f. Eso. Ya. ¿Hay dudas o consultas sobre esto? Una pequeña ecuacióncita que quería derivar y que vamos a ocupar mucho a futuro. ¿Hay alguna mano levantada por acá? A ver, déjenme ver. Y no sé por qué no me está avisando que hay manos levantadas o no. Así que si ustedes tienen una pregunta, simplemente desmuteen y digan, ah, profe, pare, chante la moto, explíqueme esto. Ya, eso. ¿Alguien está hablando? Se escucha medio mal. Ahora se escucha bien.
Sí, ahora, pero ¿alguien quiere preguntar algo? ¿No? Ya. Oigan, y si se escucha muy mal y no pueden, sale como cortado o algo, siempre me pueden escribir al chat. ¿Ya? Yo estoy muy activo por el chat. Bueno, hoy día no estoy tan activo por el chat, pero escribí hola a todos. Si ustedes quieren detenerme y preguntarme algo, pueden hacerlo por el chat. ¿Ya? Sigamos, entonces, si no hay tantas dudas, no es tan complejo esto, es una pequeña demostración de una propiedad de la distribución de densidad de probabilidad. Ya, sigamos. Entonces, ¿qué más vamos a hablar sobre hoy día? Ya demostré esto. Me dejé como 3 slides para demostrar eso, creo que fue un exceso. Ya, entonces, desde el lado de probabilidades, nosotros sabemos que si estas variables x1 son variables aleatorias independientes, entonces la distribución de probabilidad, que es continua, se puede escribir como la multiplicación de las densidades individuales. ¿Ya? Entonces, la densidad conjunta, x1, que es función de un montón de variables hasta xn, ¿ya? Se puede escribir como la densidad de probabilidad de la partícula 1 por la densidad de probabilidad de la partícula 2, más por infinito hasta la x sub n. Y cada una de ellas, integrada separadamente, es 1. ¿Ya? O sea, si yo integro ρ de x1 en todo el recorrido que puede tener la partícula 1, siempre imagínense un gas dentro de una caja, ¿ya? Porque en este curso, gran parte de este curso, vamos a trabajar con un gas que interactúa dentro de una caja. Y lo otro es que para que sean variables aleatorias independientes, cada molécula del gas no puede interactuar a larga distancia, sino que chocan elásticamente. ¿Ya? Entonces, esto fue lo que pensaron los físicos del 1800 y que hasta esa época era súper cuestionable. O sea, la gente creía que la materia era continua hasta 1840, 1850, y recién gente que trabajaba con gas y cómo se expandían, empezó a pensar, uy, ¿qué pasa si son pequeñas particulitas que están chocando dentro de un gas? Entonces, esta fue, creo que el punto de partida de la nueva era de la física atomística, por decirlo así, ¿ya? De partículas. Eso. Entonces, ya, y se puede escribir así, donde cada una de ellas por separado, si yo la integro, es igual a 1. ¿Ya? Entonces aquí es simplemente una propiedad que dice que la distribución de probabilidad de las variables de x1 a xn-1 es simplemente integrar, entonces, desde ρx1 hasta ρxn, pero integrar en la última variable. Bueno, y eso es como obvio, bueno, se los puedo demostrar. Entonces, esta función ρ se puede escribir como ρx1 por ρx2 si son variables aleatorias independientes, hasta ρxn, y si lo integro en dxn, en verdad yo voy a integrar sobre la variable o la partícula, la enésima, entonces todo el resto de las funciones quedan afuera, hasta ρxn-1 por la integral de ρxn en dxn, y esto es 1. Por lo tanto, toda esta función que queda afuera es la distribución de probabilidad de la partícula 1 hasta la xn-1. Entonces, que es lo mismo que tenemos acá. Eso, ¿se entendió eso? Ahora viene otra demostración que quería hacerle y seguramente me eche todo lo que queda de clase haciendo esta cosa, que es media larga de demostrar y un poquito complicada. ¿Hay preguntas hasta acá? ¿Estamos bien hasta aquí? Voy a seguir. ¿No? ¿No hay preguntas? ¿Por el chat? ¿Alguien quiere preguntar algo por el chat? ¿Tenemos el chat disponible? ¿Mm? Ya, entonces sigamos. Entonces, ahora ya hacerle una pequeña demostración del teorema del límite central. No sé si han escuchado hablar de la ley de grandes números, de que si hago un experimento,
ustedes deben saberlo, si hago un experimento muchas veces y todas las repeticiones son independientes, el resultado ya va a empezar a asemejarse a una campana. Y esa campana es una campana gaussiana. ¿Ya? Esto pasa en todos órdenes de cosas. Si yo, no sé, mido el módulo mecánico de una película delgada y tomo varios puntos, ¿ya? Y varias mediciones y hago un histograma, este histograma empieza a verse como una campana, si es que yo lo repito muchas veces el experimento. Esto funciona en todo orden de la naturaleza, incluso en física de partículas, donde cuando yo empiezo a hacer un experimento y encuentro un decaimiento de tal tipo, no sé, cuando se descubrió el Higgs era como una curva que iba para abajo y de repente, ¡pum!, como un poroto en 120 algo giga electron volt, no sé en qué energía está, 120, sí, giga electron volt. Entonces era como un pequeño porotito, ¿ya? Ese porotito es una gaussiana, y una gaussiana que iba creciendo y se iba haciendo más, más suave a medida que yo más decaimientos detectaba, ¿ya? Entonces mientras yo repetía el experimento, más se iba apareciendo una campana, iba creciendo, entonces hay un parámetro que se llama, tengo que tener más de ciertos sigmas, 5 sigmas para declararlo como que es una detección viable, ¿no? Entonces eso es típico en física de partículas, pero esa forma que tiene, esa campana es transversal a todas las áreas de la física. Si repito muchas veces algo, el resultado de ese experimento va a irse pareciendo lentamente a una gaussiana. Entonces, voy a tratar de demostrar esto a la Schwabl, ya hay una pequeña demostración en el libro de Franz Schwabl, y lo voy a tratar de hacer. Ya, entonces, lo primero que hace Schwabl, hay otra forma de demostrar esto, hay una forma de partir de una distribución binominal, ¿han escuchado? No, se llama binomial, perdón, lo he estado diciendo mal, binomial, ¿han escuchado la distribución binomial? Entonces, si yo tomo una distribución binomial, ¿ya? Y hago que sea mucha repetición del experimento, esa distribución binomial tiende a ser una campana gaussiana. Esa es una forma de mostrar este teorema de los grandes números, o ley de teorema del límite central. Hay otra forma, y dámosla al tiro. Entonces, lo que hace Franz Schwabl es que se define una variable aleatoria, z grande, que es la sumatoria de una variable x aleatoria menos el promedio dividido por raíz de n. ¿Ya? Entonces, básicamente, esto es lo que me dice es cuánto yo me alejo, por decirlo así, en el x, cuánto se aleja de un promedio x grande. ¿Ya? Y si yo defino ya donde x promedio es igual a x1, igual a x2, igual a xy, y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, véanlo, por ejemplo, como un gas. ¿Ya? Todo va a ser un gas dentro de una caja. Entonces, ¿cuál es la posición promedio de cada partícula de gas? Es que puede recorrer libremente dentro del gas. El origen, ¿no? O sea, si yo dejo una partícula en un gas libre y se puede mover dentro de una caja, ya la posición promedio va a ser 0, o va a ser igual a todas las otras partículas, ¿ya? Va a ser el origen. ¿Ya? Entonces, piénsenlo así, y definimos como y grande a la sumatoria de todas las variables x y chicas. ¿Ya? En verdad esto es x y grande. ¿Ya? Todo esto yo lo voy a definir como una variable y grande. Por lo tanto, esta función z es igual a y grande menos, y aquí le agregan el raíz de n, ya, perdón. Entonces, esta función z grande es igual a la sumatoria de todas las posiciones x grande menos su promedio dividido por raíz de n. Ya, entonces la variable y puede representar un montón de cosas. Puede representar, por ejemplo, la energía total del sistema, donde x sub i es la energía de cada partícula individual de la cajita. Puede representar también, ¿han oído hablar de la caminata aleatoria? ¿Ya? Entonces la caminata aleatoria es el típico cuento del borrachito que sale de un pub y tiene la misma probabilidad de irse a la derecha o a la izquierda. Entonces, después de n pasos,
el promedio de su desplazamiento es 0. O sea, el gallo está tan borracho que camina n veces hacia la derecha, n veces a la izquierda, y en realidad termina de vuelta en el pub. Esa es la caminata aleatoria. De hecho, con la caminata aleatoria también se puede llegar a una distribución gaussiana y muy como una campana. ¿Ya? Entonces, esta definición es simplemente para llegar a eso. Y lo importante aquí es este término, que es la suma de los promedios individuales, o sea, la suma de los valores x, y, sub i, ¿ya? No de los promedios. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer aquí en el tratamiento, ¿ya? Entonces, esta función básicamente te cuantifica, ¿ya? Cuánto se desvía la variable aleatoria x sub i, la suma de las variables, ya entonces esta es la suma, y es igual a la suma de las variables aleatorias x sub i. ¿Ya? Entonces, eso podría ser, por ejemplo, la distancia que recorre el borrachito al salir del pub en una caminata aleatoria. Puede también ser la energía total de un sistema de n partículas. Puede ser, no sé, pues, la velocidad total dentro de una caja. Entonces, cualquier cosa que sea una suma de elementos aleatorios, ¿ya? Es esa función y. Entonces, ojo, aquí yo le estoy dando dos casos para aterrizar ese concepto, pero esa función y, que es la suma de elementos aleatorios, puede ser puede ser cualquier cosa, ¿ya? Puede ser cualquier cosa. ¿Ya? Por eso estoy tratando de apelar a la generalidad o la universalidad de esta ley. Ya. Entonces, tenemos esta función z, y esta es una normalización nomás, raíz de n, ¿ya? Entonces, z igual a y sobre raíz de n, menos raíz de n por el promedio de x. ¿Ya? Entonces, la distribución de probabilidad, entonces, ahora lo que vamos a tratar de encontrar es la distribución de probabilidad de esa función z. ¿Ya? Entonces, tengo la z, que es función de variable aleatoria, y yo voy a tratar de encontrar la distribución de probabilidad ocupando esta ley que vimos hace poco, que es igual a, que esa distribución de probabilidad, que es una función igual a la delta de Dirac, z chico menos z grande. Ya, ¿vamos bien hasta ahí? Entonces, desarrollemos esa cuestión, ¿ya? Me di muchas paginitas para desarrollarla, entonces partamos desde acá. Entonces, rho, z chico, me voy a comer esta z grande que va acá abajo para que no se me adormezca la mano de tanto escribir. Promedio, delta, z chica menos z grande, igual a, ¿ya? Entonces tenemos integral, ¿ya? En dx, ¿ya? Porque una función en dx, la z es función de las variables x, entonces tenemos dx, pero son muchas partículas, hasta dxn, y eso multiplicado, ya que un promedio, tenemos ρ1, que es función de x, x1, hasta ρn, que es función de xn, y eso por la delta de Dirac. Entonces tenemos la delta acá, abro paréntesis, z menos, y aquí adentro la función, o sea, la definición que tenía, y menos promedio de x grande sobre raíz de n. Ya. ¿Estamos bien hasta ahí? No he hecho ninguna cháchara muy grande, o sea, ningún truco. ¿Ya? Y la delta de Dirac, acuérdense que es una transformada, o sea, se puede escribir como la transformada Fourier de una exponencial. Entonces, sigamos ese desarrollo. Entonces, tengo que ρ de z, síganme por favor, de x1 hasta de xn, ρ1 hasta ρn, por 1 sobre 2pi, esta es la transformada Fourier, o sea, escribí la delta de Dirac como una transformada Fourier de k, exponencial
I, K. Y Profe. sí, dime, Z. Ah, perdón. No, dime. La Z chica, aquí se viene. Aquí no entiendo de dónde viene la Z chica. Pues trato de. La Z chica sería simplemente cuando yo evalúo en la función con la X grande, con la X chica, perdón. Entonces, Ah, ya. volvamos un paso. Esta se define como Z grande igual a la sumatoria X grande menos el promedio sobre raíz de n. Entonces, cuando yo hablo de Z chica, sería igual a la sumatoria de X chica y menos Ya. el promedio de la X chica sobre raíz de n. Entonces, sería evaluar esa función en un valor de la variable. Eso. Es la diferencia entre hamiltoniano y energía. ¿Ya? La energía es evaluar el hamiltoniano con ciertos valores para calcular. La energía es joules, ya es un número. ¿Ya? El hamiltoniano una función. Eso es simplemente la diferencia. Entonces, aquí la z chica sería un número, joules, o no sé, distancia que recorrió el borrachito desde el pub, menos z que es la función. ¿Ya? Entonces esa es la diferencia. Sigamos escribiendo esta cuestión. Entonces te queda z menos y sobre raíz de n más promedio de x sobre raíz de n. Ya. Entonces ahí está todo ese, el corchazo ese, sigamos. Ya, estamos bien hasta ahí. Y ahora lo que hago es simplemente separo el primer término que es promedio. Entonces queda, voy a seguir acá, rho de z. Y saco para afuera el 1 sobre 2pi k. O sea, este de k sobre 2pi. Y voy a agarrar acá todo lo que no dependa de x explícitamente. Entonces eso sería el ik z chica más promedio de x sobre raíz de n. Paréntesis. Ya. Y aquí paso para adentro toda esta cuestión de x1 hasta de xn, ρ1 hasta ρn. Y aquí arriba me queda exponencial ik menos ik por y sobre raíz de n. ¿Estamos bien hasta ahí? Ahora tenemos que expandir esa función y. Y acuérdense que la función y era la sumatoria. A ver, ¿dónde estaba mi función y? Aquí. Y era simplemente la sumatoria de las variables x y. Entonces, y es y grande igual a x y grande. Entonces, escribamos eso de vuelta. Profesor, disculpe, el coeficiente de la x media no sería raíz de n, en vez de 1 sobre raíz de n, de acuerdo con la diapositiva anterior. Parece que sí. A ver. ¡Ah! Déjame ver. Raíz de n. ¿Ya saliste raíz de n? ¡Ah! Aquí hay algo que no expliqué. Gracias. ¿Quién me dijo eso? Yo, Manuel. Bueno, ya. Entonces, esto es, el z se puede escribir como y sobre raíz de n menos 1 sobre raíz de n por la sumatoria del promedio. ¿Ya? Pero el promedio, aquí vamos a definir que todos los promedios son iguales. La partícula 1 igual a la partícula 2 igual a la partícula 3. Por lo tanto, este término, sumatoria de los promedios n, es igual a n por el promedio de una sola partícula. O cualquiera que uno quiera. ¿Ya? Entonces, imagínense que es la posición dentro de un gas donde el promedio es 0, el origen. Pero puede ser otra cosa. ¿Ya? Entonces, esto es igual a y sobre raíz de n menos raíz de n por x. ¿Se entendió eso? Ya, es algo que no expliqué. ¿Ya? Me adelanté mucho. ¿Ya? Entonces, el z se puede escribir como y sobre raíz de n menos raíz de n por el promedio de x. Ya. Lo decía en parte por el exponente de la exponencial en la diapositiva siguiente, porque me parece que escribió el coeficiente del promedio de x como 1 sobre raíz de n, en vez de raíz de n. Sí, entonces esto, ya, dada esa corrección, que está bien, esto te queda,
aquí está mal, entonces, espérense. Partimos mal. Entonces, esto sería n por el promedio de una sola partícula. N promedio de x. Muy bien observado. Por lo tanto, esto te queda así. Raíz de n por promedio de x. Ya, ahí sí. Ya, eso tiene sentido. Ya, entonces sigamos acá. Entonces, aquí lo único que cambia es este término de acá. Este es un raíz de n por el promedio de x. Listo. Ya, sigamos. Y el otro te queda menos IKY dividido por raíz de n. Ese está ahí. Y ahora el Y lo vamos a escribir como es, que es la sumatoria de x sub i, grandes, sobre los n términos. ¿Ya? Entonces, ya, aguántenme o ármense de paciencia. Voy a escribir toda esta cuestión. De z igual dk sobre 2pi y k, z chica creo que está, más raíz de n promedio de x por dx1 hasta dxn ρ1 hasta ρn, y te queda la exponencial menos ikx1 sobre raíz de n multiplicado al infinito hasta menos ikxn sobre raíz de n. Eso está bien, porque es la sumatoria. Ya. Entonces, hagamos uno de estos. Este con el ρ1 con el primer término. Entonces, ustedes pueden identificar esto, xn ρ1 de x1 elevado a menos ik x1 sobre raíz de n. ¿Qué es lo que es esa cuestión? El La promedio ¿El promedio de qué? de esa exponencial con La ese exponencial. exponente significa x1 sobre raíz de n. ¿Y le habíamos dado un nombre a esa cuestión o no? Función característica. Es la función característica. Sí, sí, es el promedio de exponencial menos ik x1 sobre raíz de n, y esa cuestión la habíamos llamado la función característica, ¿ya? Pero ahora es la función característica de lo que acompaña a la x, ¿ya? Acuérdense que la función característica es como la transformada de Fourier, por lo tanto es función de lo que acompaña a lo que yo tengo como diferencial dentro de mi integral, ¿ya? Entonces, yo integro en dx, por lo tanto, mi transformada de Fourier es función de menos ik sobre raíz de n. Y esa sería la 1, ¿ya? Pero, aquí vamos a hacer una suposición de que todas las transformadas de Fourier sobre todo el espacio de todas estas variables son iguales. Entonces, vamos a decir que la transformada de Fourier, porque imagínense que recorren el mismo espacio, en realidad, ¿ya? Entonces, eso es igual a la función característica de la partícula 2, es igual a hasta la xn. Profe, ¿no sería sin el imaginario y sin el negativo adentro de la Ah, función? tienes razón, porque es una transformada de Fourier. Sí, sí, sí. Bien, voy a borrarle el imaginario. Y el negativo. Tienes razón. ¿Quién dijo eso? Muy bien. Ya se me fue esto. Y ahí. Entonces, lo que vamos a suponer es que todas estas transformadas, ya que recorren el mismo espacio básicamente, y la distribución de probabilidad va a ser igual para todas las partículas que no están interactuando, entonces esta función característica es igual para todas las partículas. Eso. ¿Ya? Por lo tanto, todo este corcho que está acá se puede reescribir ¿cómo? ¿Cómo se puede reescribir? Si es que todas son iguales. Como la función La característica elevado a n. característica. La función característica elevado a n, perfecto, sí, es eso. Ya, entonces te queda... vamos a ir sufriendo este desarrollo juntos, ya chiquillos, porque es largo. Ik, z más raíz de n, esta cuestión promedio,
por la función característica k sobre raíz de n, y toda esta cuestión elevado a n. Perfecto. Ahora volvamos a la función característica. Entonces, la función característica de una sola partícula, ¿cuánto sería? A ver, espérense, déjenme ver esto acá. Ah, ya. Entonces, la función característica, acuérdense que es el promedio de esta cuestión. Entonces sería la función característica k sobre raíz de n es igual al promedio de exponencial menos ikx grande sobre raíz de n. Y eso se puede escribir, acordémonos un poquito atrás, como la sumatoria o expansión en Taylor de menos ik a la n por x a la n sobre raíz de n. Y todo eso promedio, acuérdense. Por lo tanto, esta función característica k sobre raíz de n, perdón, aquí me quedó súper mal esa raíz. ¿Cachai? Cuando están escribiendo y están pensando en otra cosa, entonces cuando lo escriben sale como esa otra cosa que, o sea, esa raíz que está escribiendo ahí es la convolución de la raíz con la cosa que estaba pensando próximamente. Entonces esto es menos ik a la n promedio x a la n sobre raíz de n. Entonces vamos a ocupar esta definición aquí. ¿Ya? Es por definición esa cuestión, no se preocupen. Sigamos. Ah, pero aquí le vamos a hacer un... Ya, aquí es donde se empieza a degenerar esta cuestión. Porque esa Profe, función... Ah, dime. una consulta, en la raíz de n abajo tiene que estar todo eso elevado a n, ¿o no? O n chica o n grande, no sé. Ahí me No, perdí. está bien así. A ver, espérense, déjenme revisar. Ah, sí, hay un pero. No está ahí. Sí, tenéis razón. Al expandir esto, lo expandí mal. Esto no va acá. Esto es, aquí adentro va menos, va todo lo que acompaña al x, que sería menos i k sobre raíz de n. Y todo eso elevado a n. Sí, tienes razón, me equivoqué. Vamos a borrar esto. Qué buena Pero acotación. pero profe, son n distintos, ¿verdad? Porque uno es de la expansión y otro es de el Uno número de de la, partículas. esta n chica es la expansión y el n Ujú. grande es número partícula o número de variables aleatorias. Ya, Ah, ya. entonces aquí adentro queda menos i k sobre raíz de n elevado a n chica, donde el n chica va entre 0 a infinito. Ya, entonces todo lo que yo quiero hacer es poner esta función característica dentro de esta integral nuevamente, pero lo voy a reescribir nuevamente para hacerlo a lo que estamos tratando de apuntar, es apuntar a qué pasa cuando n es muy grande y qué se puede aproximar. Entonces, para hacer eso, ¿ya? Esa función característica es que escribí, ya escribámosla de nuevo, es k sobre raíz de n, la voy a escribir de nuevo aquí para partir de acá. Y falta un n factorial igual, dividido, porque es una expansión en Taylor, n factorial. Ya, ahí sí, eso está bien. Entonces esto es dividido por un n factorial. Ojo, ya, ahí sí que está bien. Entonces, escribamos esta cuestión, versión final, porque ya la hemos escrito como 3 veces, sumatoria n igual 0 a infinito de menos ik sobre raíz de n grande, número de partículas, elevado a n por la expansión, promedio xn sobre raíz, sobre n chica factorial. Ya, ahí sí. Tan, tan. Ya, y lo que hace el libro, ya, entonces no me peguen por esto, es escribir esta cuestión, pero como la exponencial de un logaritmo. ¿Ya? Entonces, esto va a ser, todo esto para volver a la integral original, va a ser la exponencial de un logaritmo de esa sumatoria.
¿Ya? Entonces, la verdad es que un poco engorroso esto. Menos IK sobre raíz de n elevado a n promedio n sobre n factorial. Ya, porque la exponencial de un logaritmo natural es simplemente lo que hay en un logaritmo, y lo hacen por dos razones, porque el logaritmo de 1 más algo se puede escribir como ese algo, o sea, logaritmo de 1 más y es igual aproximadamente a y, y así, entonces, ese logaritmo se va a poder aproximar como y, o lo que hay dentro de ese 1 más algo, y después se ocupa esa exponencial y se combina con la exponencial que hay afuera, ¿ya? Esta exponencial. Porque acuérdense que aquí teníamos esta exponencial. Entonces, si yo logro escribir esto de una forma que queda una exponencial elevada a algo, yo voy a poder combinar esas dos exponenciales, y eso es todo el norte de todo este ejercicio. Se me acabó el tiempo en la clase, voy a ocupar mis 10 minutos extra, a ver si puedo terminar. ¿Tienen algo que hacer? ¿Tienen clase ahora o no? Parece que ¿No? sí. Ah, ya. No. Yo tengo clase, pero a las 11. Ya, creo, déjame ver si en 15 minutos los logro convencer de esto, si no, lo tiramos para la próxima clase. A ver, voy a tratar de darle un poquito más. Ya, entonces, ¿y qué pasa si yo elevo esto a la n? Entonces, todo esto elevado a n, ¿ya? Entonces, lo que va a pasar, bueno, lo voy a escribir aquí, pero lo voy a escribir acá, abajo. Entonces, esto implica que chi elevado a n de k sobre raíz de n es igual a la exponencial de n logaritmo de toda esa sumatoria. Pues, sumatoria menos ik sobre raíz de n, la n chica, x n chica sobre n factorial. Ya, entonces ahora, y esto recorre desde n igual 0 hasta infinito, entonces el primer término de la sumatoria es un 1, básicamente. Entonces, ahora lo que queremos hacer es expandir un poco esa sumatoria. A ver, ¿y cómo sería? Aquí lo tengo escrito. Aquí. Entonces, esto sería x a la n, k sobre raíz de n, igual exponencial n, logaritmo de 1, ese sería el primer término, menos i por k sobre raíz de n, esto elevado a 1 nomás, promedio de x sobre 1 factorial, que es 1. Ya, es el primer término. Y voy a expandir hasta el segundo término. A ver, el segundo término sería menos k al cuadrado. Este es el segundo término, el más importante. Sobre 2 raíz de n, pero al cuadrado, que sería n, ¿ya? Multiplicado por x al cuadrado. ¿Ya? Y ese 2 sale del n factorial. ¿Ya? Entonces sería el segundo término. Veamos el tercer término. Menos ik al cubo sobre 3 factorial, sería 6, por raíz de n al cubo, por x cubo, promedio cubo, menos, etcétera. ¿Ya? Solo voy a expandir los 3 primeros términos. Ya, entonces, por esa aproximación que les dije, el logaritmo de 1 más y es aproximadamente y. Entonces, para n muy grande esto se cumple porque es 1 menos un término dividido por la raíz de n. Y si la raíz de n, si n crece a infinito, día a la 23 partículas, entonces raíz de n también crece al infinito, y por lo tanto todos estos términos son muy, muy chicos, porque el raíz de n es muy, muy grande. ¿Ya? Por lo tanto, todo este término se va a poder aproximar a x a la n, k sobre raíz de n, como exponencial n de la sumatoria, ¿ya? Aquí vamos a poner entonces la sumatoria, pero ahora desde n igual 1. Entonces el primer, espérense, pasa algo a mi Wacom. Entonces el primer término, el término n igual 0, no entra, pues, entonces sería sumatoria n igual 1 a infinito, ¿ya? De menos ik, ¿ya? Son todos términos negativos, sobre raíz de n, elevado a n, por el promedio de x a la n sobre n factorial, ¿ya? Desde n igual 1.
Ya, entonces ahora sí que metamos esta cuestión de vuelta a la densidad de probabilidad. Entonces teníamos que la densidad de probabilidad de z era esta exponencial por esta función característica, la n, que encontramos que es igual a eso, ¿ya? Entonces mi función z, de z chica, va a ser igual a 1 sobre 2pi integral en dk e a la i k z más raíz, aquí lo escribí todo junto, pensé, aquí, ik paréntesis raíz de n por promedio de x, ¿qué es lo que tenía antes? A ver, esto, z más raíz de n por x, multiplicado por todo este corcho. Entonces aquí tenemos exponencial, n sumatoria de n igual 1 hasta infinito, menos ik sobre raíz de n sobre a la n, promedio de x a la n sobre n factorial. ¿Ya? Que básicamente puse este término aquí, donde iba el chi a la n. Y ahora hay que ver término por término, ¿ya? Entonces, hay que ir viendo, expandiendo esta cuestión. Nos damos cuenta que esto es igual a 1 sobre 2pi de k y k z más raíz de n por promedio de x, multiplicado por, el primer término sería n por menos ik sobre raíz de n por el promedio de x sobre 1, ¿ya? Ojo, ¿qué va a pasar con este término? ¿Lo ven o no? ¿Pueden ver lo que va a pasar con esto? Se va a anular con el raíz de n. El Sí, se va a anular con este término. Este término es raíz de n por x, entonces se va a anular, ya, eso es muy importante. Después, el segundo término, te queda más n medios menos k cuadrado sobre n. Porque raíz de n al cuadrado, que es n. Entonces esto sería raíz de n, pero al cuadrado, ¿ya? Y vamos a sacar el i por x cuadrado. Más, vamos, el tercer término, n sexto a menos k cubo sobre n, n raíz de n al cubo, que es n a la 3 media. Ya, entonces aquí expandí los tres primeros términos de esta cuestión más al infinito. Ya, entonces el primer término se me va a ir con esto, ¿cierto? Este gallo de acá se va a ir con este, ¿cierto? El segundo término, ¿qué le pasa a la n con este segundo término? ¿Qué le pasa a la n? Se cancelan, te queda un término menos k cuadrado, x cuadrado sobre 2, ¿ya? Y todos los otros términos te queda, por ejemplo, este tercer término, te queda n sobre n a la 3 medios. Y eso es 1 sobre n a la 1 medio. Y todos los otros términos que le siguen son del mismo orden, son n a la sobre n cuadrado. Es el cuarto término. Después el quinto término es n sobre n a la 5 medio. ¿Ya? Y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, todos los otros términos, del tercer término para acá, ¿ya? Son términos que son 1 sobre n a la i medios, ¿ya? Donde siempre va a quedar el n abajo. Por lo tanto, si n tiende a infinito, si son muchas partículas, ¿qué pasa con los términos desde el tercero para adelante? Son despreciables respecto a los otros. Se tienden a cero, son despreciables, exactamente, bueno. Y el único término que sobrevive ya, el primer término, me lo eché con este. Y el segundo término no depende de n. Este término no depende de n, se cancela de arriba y abajo. Por lo tanto, y todos los otros términos son despreciables, decaen como 1 sobre raíz de n a la i, ¿ya? Entonces todos los otros términos decaen como 1 sobre raíz de n elevado a algo. ¿Ya? Por lo tanto, el único término que sobrevive a esta cuestión es el término cuadrático. Y esa es como la esencia de la gaussiana. ¿Ya? Ahí está la esencia de la cuestión. Ya, entonces escribamos el valor final, si es que
todo lo otro se va o tiende a 0, y queda z chica igual 1 sobre 2pi de k exponencial ikz por exponencial menos k al cuadrado por x cuadrado medios. Ya, eso. ¿Y qué es lo que es esa expresión? Pueden ver qué lo es, porque voy a terminar la clase ahora, pero ¿qué sería esa expresión? Una función gaussiana, o la integral de Oh. la función gaussiana. ¿Y qué es lo que es esa integral? Entonces, La transformada de Fourier de la es gaussiana. exactamente, toda esta cuestión es la transformada. Bueno, no todo, sin el 2pi. Toda esta cuestión aquí es la transformada de Fourier de una función gaussiana. Y hasta aquí lo vamos a dejar. Ustedes averigüenme cuánto vale la transformada de Fourier de una gaussiana. Spoilers, es una gaussiana. Pero ustedes encuentren el valor, si quieren déjenlo como tarea, pero lo dejamos hasta acá. Y la próxima clase voy a mostrarles cuánto vale la transformada de Fourier de la gaussiana, de una gaussiana, y terminar este paso y llegar a que la distribución de Z es una distribución gaussiana, efectivamente. ¿Ya? Pero hasta aquí vamos súper bien y queda un paso, que es demostrar que la transformada de Fourier de una gaussiana es una gaussiana. Pueden ustedes hacerlo en la casa si quieren. Pero vamos a dejarlo acá porque creo que hay una estudiante que tiene clase ahora. Pero a eso quería llegar. Esto es lo importante, que la distribución Z de una función Z, que es la sumatoria de variables aleatorias, esa distribución es igual a 1 sobre 2pi por la transformada de Fourier de una gaussiana. Y ustedes calculen cuánto es la transformada de Fourier de una gaussiana. No es difícil, se lo puedo hacer en la próxima clase. Eso, muchachos, ya, los tengo que dejar porque se acabó el tiempo y hay gente con clase hasta ahora. Así que eso, ya, espero que les haya gustado. Fue un poco engorroso y la próxima clase vamos a terminar ese cálculo y yo les voy a mostrar el resultado final, ¿no? ¿Ya? Pero la parte importante es ver que los términos de órdenes superiores a 3 en esa expansión van a decaer si es que el n es muy grande y va a sobrevivir solamente el término cuadrático. Y esto es una relación general, o sea, no hay que hacer ninguna suposición casi. Solamente que los promedios son iguales. Ya, muchachos, eso. Gracias, profe. ¿Alguna Gracias. pregunta? Chao, chao. Si no, Claro, profesor, muchas gracias. Cuídense. nos vemos el jueves. Chao, chao, Chao. chicos. No, profe. Chao, chao. Muchas gracias. Chao, que estén bien. Chao. Chao, Nos vemos. chao. Chao.